Cordial saludo, señor tutor Mario Ricardo Alború y compañeros del grupo. Les habla Pablo Escobar Alvear, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El fin de hoy es presentar el proyecto final del curso de Electrónica de Potencia, cuyo objetivo principal o cuyo diseño principal, lo vemos aquí, es diseñar un circuito convertidor de C a C que debe cumplir con las siguientes especificaciones. Debe tener un voltaje de entrada de 12 voltios o 24 voltios, un voltaje de salida de 120 voltios a 60 Hz usando un transformador elevador y una potencia de salida de 100 a 1000 vatios. Bien, entonces tenemos aquí el diseño, el cual está compuesto por 4 etapas principales, que es la etapa osciladora, la etapa SPWM, la etapa driver y la etapa de potencia. Bien, aquí en la etapa osciladora nosotros encontramos dos generadores, generador 1, generador 2, el cual el generador 1 me va a entregar o me va a generar una señal tipo seno de 60 Hz, conocida también como señal moduladora, y la que va a ser responsable que al final, en la salida de nuestro proyecto, también sea una señal tipo seno de 60 Hz. En el generador número 2 tenemos un generador que me va a sacar una señal tipo diente de sierra y que es de alta frecuencia. He seleccionado para este caso 20 kHz. ¿Por qué y cuál es el motivo de haber seleccionado los 20 kHz? Recordemos que el oído humano, la máxima frecuencia, el rango de frecuencia del oído humano es hasta 20 kHz. Sin embargo, pues debe estar uno con un oído muy bien desarrollado para escuchar. Si lo colocamos más abajo de 20 kHz, cualquier vibración en las bobinas o en el mismo transformador puede ser un ruido molesto para la persona que está usando el equipo, en este caso este diseño. Bien, entonces la señal que genera tipo seno y la que genera tipo diente de sierra entran a la etapa SPWM compuesto por U2, que en este caso es un UA741, cuyo objetivo principal es modular esta señal y generar en la salida del pin 6 una señal cuadrada con una amplitud constante pero con un ancho de pulso variable. Es el generador SPWM. Ese ancho de pulso variable va a ser el que me va a controlar a los elementos de potencia compuestos por Q1, Q2, Q3 y Q4 para el tiempo de encendido y de apagado. La señal que sale por el pin 6 en este SPWM, como es una señal muy débil o muy bajita de voltaje, entonces se requiere una etapa que es la etapa driver para poder controlar los elementos de potencia. La etapa driver está compuesta por dos integrados de referencia IR2112, que es el U1 y el U4, en la que entran por el pin 10 respectivamente los dos lados y por el pin 12. Notemos que en el pin 12 la señal no es igual en fase a la señal del pin 10 porque debe tener un componente desfasado para poder dar los tiempos de encendido y de apagado en estos transistores, el cual no pueden estar encendidos al mismo tiempo, o está encendido el uno o está encendido el otro. Entonces esa misma señal va a ser controlada acá. Si le colocamos la misma señal del pin 10 y el pin 11, pues entonces vamos a tener en los mismos tiempos el encendido de los dos transistores, y es lo que tenemos que evitar en nuestro proceso final. Bien, recordemos que la señal que vamos a generar es una señal tipo seno. Entonces tiene un componente positivo, que es donde va a ser controlado por estos dos transistores, y un componente negativo,
o la otra, el primer semiciclo positivo y el segundo semiciclo negativo de la señal tipo seno. Igual como como está configurado en el U1, está configurado también en el U4. Esta señal, que aparte de manejar estos transistores, me sirve también como acople entre la señal SPWM y la etapa de potencia, me va a entregar un voltaje superior al voltaje de entrada en sus pines 10 y 12, prácticamente al valor de esta fuente que tenemos aquí de 12 voltios. Entonces, esa señal amplificada en voltaje es la que va a darle el tiempo de encendido y de apagado a este transistor y a este transistor. Recordemos que mientras este está encendido, este estará apagado y viceversa. Lo mismo es para el primer semiciclo de la señal que vamos a generar al final del transformador. Lo mismo sucede acá en la etapa inferior. Nos va a controlar el tiempo de encendido y de apagado de los dos transistores, los cuales este está encendido mientras este está apagado y viceversa. En esta etapa, una vez pasada ya la señal en la etapa driver, que ya me ha controlado y me ha amplificado el voltaje, llegamos a la etapa de potencia, que es toda esta etapa que encontramos aquí. Esta etapa de potencia está compuesta por 3 semietapas, por decirlo de alguna manera. La primera etapa, que son los switch electrónicos, y que en este caso está compuesto por Q1, Q2, Q3, Q4, en el que hemos utilizado el IGBT de referencia IRG4NC40U. Estos transistores tienen como objetivo picar esta señal de DC que viene de esta fuente. Miren, llega y ataca a este transistor y a este transistor. Entonces ellos lo que hacen es picar esta DC en una señal alterna en un tiempo en el que va a tener encendido a este transformador, a esta bobina, a este primer transformador le va a entregar una corriente en un tiempo que lo va a controlar el driver, y cuando se apaga, recordemos que las bobinas, ellas se cargan, pero cuando se apaga el switch, que es en este caso, entonces ella se descarga, pero en sentido contrario. Ella se carga primero en esta polaridad, positiva aquí, negativa acá. En el momento en que el switch se apaga, entonces ella se descarga inversamente, conocida también este efecto como corriente contraelectromotriz o corriente inversa. Esa variación de la dirección de la corriente es inducida al otro lado del transformador. Lo mismo sucede cuando se maneja el segundo tiempo del semiciclo negativo. En esta parte, por este pin de este transformador, nos va a generar el mismo efecto, el mismo funcionamiento. Primero se carga en una polaridad con la DC, que viene de acá, y en el momento en que el switch se apaga y hace la conmutación para el otro, él se descarga con una polaridad inversa. Esa conmutación de polaridad hace que esta señal en el primario de este transformador actúe como una corriente alterna. Al ser una corriente alterna, porque está efectivamente alternando su polaridad, entonces se induce a través del núcleo de este transformador en el secundario del transformador. Este transformador, aquí tenemos, bueno, ya hablamos de la etapa de potencia. Hablemos del filtro pasa abajo. ¿Cuál es la función de este filtro pasa abajo? La función de este filtro pasa abajo es eliminar los ruidos de alta frecuencia que lo produce tanto el switcheo como los posibles remanentes de la señal portadora o de alta frecuencia que pueda llegar hasta este punto. Entonces, miremos que es un filtro paso bajo porque es un filtro LC donde la bobina y el condensador hacen que las altas frecuencias se eliminen y deje pasar solamente las bajas frecuencias, que en este caso la baja frecuencia es 60 Hz. Bien,
¿Cuál es la función del transformador elevador? La función del transformador elevador es precisamente, valga la redundancia, elevar el voltaje. Recordemos que aquí el voltaje es de aproximadamente 12 voltios. Digo aproximadamente porque en el proceso de picado, en el proceso de switcheo de esta DC, se puede elevar un poquito. Considero yo, sin hacer cálculos efectivos, que podría llegar aproximadamente a unos 30 voltios pico a pico. Entonces, como lo máximo que tenemos aquí son 30 voltios y el objetivo es 120 voltios, entonces usamos un transformador elevador que convierte estos 12 voltios, de aproximadamente 12 voltios, a efectivamente 120 voltios con una variación aproximada del 5%. Ese sería el funcionamiento de nuestro diseño. Ahora, el paso que sigue sería simular el circuito. Algo en el diseño que lo busqué y estuve constantemente mirando es por qué no me funciona, me muestra estos errores. La verdad es que no pude con estos errores, no los encontré cómo corregirlo, no encontré el problema. El diseño está bien, no veo errores, pues personalmente no veo errores. Espero pues más adelante poder corregir estos errores, pero por ahora no pude encontrar la solución al problema porque no me está simulando y me está generando esos errores. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención. Recuerden que nos veremos en la próxima ocasión. Le habló Pablo Escobar Alvear, código 12994-848, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.